siempre, vamos a aprender cosas que nos pueden ayudar con nuestros pacientes oncológicos. Nuestra invitada de hoy es Sandra García. Ella tiene un servicio de dermatología y se dedica a ayudar a los veterinarios con sus pacientes dermatológicos, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, aunque hoy la pillamos de vacaciones en León. Y la he traído al canal porque realmente los especialistas en dermatología y en la oncología están muy relacionados, porque muchos de nuestros pacientes comparten algunas enfermedades, ya que, como sabéis, muchos tumores aparecen como lesiones cutáneas que son difíciles de diferenciar inicialmente si tenemos un problema dermatológico o un problema oncológico. Y por eso hoy hemos traído hoy aquí a Sandra, para que nos ayude con estos casos difíciles con los que a veces podemos tener dudas y no sabemos muy bien cómo diagnosticar. Para hacernos un buen protocolo y poder llevar estos casos a buen puerto, tenemos hoy a Sandra. Hola, Sandra, encantada de tenerte por aquí. Igualmente, muchas gracias. Bueno, quería primero que nos comentes cuál es tu opinión de si crees que la dermatología y la oncología en muchos casos se solapan y es difícil a veces separar estos pacientes hasta que no estamos ya en una fase más avanzada del tratamiento o del diagnóstico. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, veo que sí, como tú bien has dicho, hay una relación estrecha, porque y cuando hablas de esto, lo que me viene a la cabeza son dos situaciones. Por supuesto, los tumores cutáneos. Y estaba pensando también en los síndromes paraneoplásicos cutáneos que nos encontramos pues a veces también en las consultas de dermatología, y que el origen y lo que los está provocando pues es un tumor, no un tumor en la piel, sino pues un carcinoma hepatocelular o bueno, un timoma en los gatos, ¿no? O sea que ahí hay, creo, una relación muy estrecha en la que hay que trabajar en conjunto. Exacto, porque es lo que decíamos, que muchas veces es difícil diferenciarlos, pero yo creo que, que es de lo que vamos un poco a tratar de aclarar hoy. Si nosotros tenemos un buen protocolo y hacemos un buen abordaje del paciente, aunque sean casos difíciles, pues bueno, podremos llegar a un diagnóstico y no asumir desde el principio que son un problema dermatológico, un problema oncológico que nos puede retrasar mucho el tratamiento adecuado de este paciente y por lo tanto pues puede lógicamente empeorar el pronóstico. Me gustaría hoy hablar de tres tumores en concreto que pueden confundirse, que hemos hablado en alguna ocasión, que pueden confundirse con un problema dermatológico, y según tu experiencia quería que nos contases, por ejemplo, hablar del mastocitoma cutáneo, del carcinoma de células escamosas, que a veces también tarda en diagnosticarse, y otro tumor que me encuentro que frecuentemente tarda mucho en diagnosticarse porque se confunde con un problema cutáneo, es el linfoma cutáneo. Vale, entonces me gustaría que nos dieses algunos tips sobre el diagnóstico de este tipo de tumores, de cada uno de ellos. Hablamos de cada uno de ellos, de cómo podríamos abordarlos mejor para que no se confundan con una dermatitis, con una alergia, y que nos lleve a un retraso en el diagnóstico de estos pacientes. Vale, pues empezando por los mastocitomas, yo creo que con el mastocitoma hay que tener, como digo yo siempre, un poco de cuidado, porque tiene presentaciones clínicas muy diferentes que se pueden confundir fácilmente, desde bueno, los que son subcutáneos y los palpas, que son blanditos, que puede ser a la palpación igual que un lipoma. Luego los que están en la superficie, que se ven, la presentación también es muy diferente. Están los que son como una placa que casi no se eleva, que parece algo que no tiene mucha importancia, y lo digo así porque alguna vez me ha pasado en alguna consulta que a lo mejor han venido a otra cosa y el tutor lo comenta como, bueno, y tiene aquí esto que no sé si tiene mucha importancia, porque a lo mejor ellos cuando ven ya un nódulo, una masa, una verruga, bueno, aunque no sea algo maligno, pero ya les preocupa más porque palpan y notan que ahí hay algo. Y hay otras lesiones, o sea, y el mastocitoma, por ejemplo, siempre cuando hablamos de estas cosas me viene a la cabeza esa presentación que es quizás menos habitual, pero que bueno, representa un poco lo que es el mastocitoma, ¿no? Y sus diferentes caras.
Y eso, una plaquita con muy poca elevación sobre la piel, que a veces parece que dices no tengo ni dónde pinchar, de dónde coger la muestra, y luego resulta también ser un mastocitoma. Entonces, para mí el mastocitoma en sus diferentes caras, pero al final, o sea, eso tiene diferentes caras, pero al final aquí, ¿cómo sabemos realmente si es un mastocitoma o no es un mastocitoma? Bueno, haciendo citología, que no nos cuesta nada, hacer una punción, y además la citología del mastocitoma creo que es muy fácil de identificar bueno, y se puede saber lo que tenemos y a partir de ahí ya pues manejarlo como corresponde. Exacto. Yo añadiría, si me permites, otra presentación que a veces me he encontrado, y es que a veces tenemos lesiones inflamatorias en una extremidad, a lo mejor, o en la zona perianal, que se piensa inicialmente que es una pioderma, o incluso muchas veces se trata de buscar un cuerpo extraño con una espiga entre los dedos, porque se produce una inflamación constante que parece que responde parcialmente a los antibióticos, pero no acaba de mejorar. Y no es una lesión como tal, un nódulo, sino que es una inflamación extensa, y cuando finalmente pues los veterinarios clínicos se cansan de buscar ese cuerpo extraño, de tratar esa inflamación, deciden hacer una biopsia y llega un diagnóstico de mastocitoma cutáneo. Efectivamente, sí. Que muchas veces, bueno, es verdad que lo que decimos, ¿no? Que si utilizamos una citología al principio de todo, pues podríamos ahorrarnos muchos sustos, seguramente. Sí. Otro, dime. No, continúa, perdona, que pensé que no ibas a hablar. No te preocupes. Otro tumor que a veces también nos cuesta diagnosticar a los veterinarios clínicos es a veces el carcinoma de células escamosas, que a veces tiene apariciones que parecen pequeños focos de pioderma, de dermatitis. Claro, como tiene una inflamación, un componente inflamatorio, muchas veces responde parcialmente a un tratamiento, al tratamiento de esa inflamación, y lleva tiempo su diagnóstico. ¿Qué errores has visto tú o qué cosas se podrían mejorar en la clínica a la hora de diagnosticar este tipo de tumores cutáneos? Bueno, yo creo que un poco volviendo a lo mismo de antes, creo que no dar nada por hecho, y siempre, aunque lo hayamos visto muchas veces un caso de una manera, con una presentación, como al final una de las cosas que pasa en dermatología, ya sea hablando de tumores o de otras lesiones, es que la misma lesión puede tener diagnósticos muy diferentes, o la causa que lo está produciendo es muy diferente. Pues a propósito del carcinoma, igual que hablábamos del mastocitoma, lo mismo. Pienso sobre todo, por ejemplo, lo más, o por lo menos los casos que con más frecuencia veo yo, tú verás de más variados quizás por la oncología, pero los gatitos con el carcinoma de escamosas, con lesiones sobre todo en la nariz, bueno, orejitas, en la cabeza o en el párpado, pero por ejemplo pensando en una lesión erosiva costrosa en la nariz, puede ser un carcinoma, sí, pero puede ser también una infección vírica, puede ser una infección fúngica, o sea, puede ser varias cosas. Entonces, y a veces la lesión, pues porque ya tenemos la imagen en la cabeza por más casos que hayamos visto, o sí, en más casos similares, nos vamos ya directamente a algo, que está muy bien eso, creo, el tener más o menos ya una idea de lo que tenemos, pero siempre hacer de primeras por lo menos una citología, por supuesto luego biopsia o lo que corresponda según lo que veamos, pero la citología que nos dé esa información y bien nos confirme lo que nuestras sospechas, o a veces nos llevamos sorpresas porque pensamos que Exacto. es una cosa y de repente dices, anda, mira, no esperaba yo encontrar este resultado. Pues mira, a raíz de lo que dices de la citología, sí que hay algo que me gustaría comentar, y es que me encuentro muchas veces compañeros que nos envían citologías, como este tipo de lesiones suelen ser lesiones inflamatorias, que muchas veces están ulceradas, hacen citologías por impronta, que claro, para temas dermatológicos supongo que vosotros lo usaréis mucho, pero realmente es muy difícil un diagnóstico, por ejemplo, de un carcinoma de células escamosas o de un mastocitoma cuando tomamos una muestra por impronta. Entonces, a lo mejor estaría bien, ya que ahora tú me confirmas esto, supongo que vosotros sí que usaréis bastante la citología por impronta para poder determinar el tipo de bacterias y de células que hay en esa inflamación.
pero a lo mejor estaría bien combinar las dos tomas de muestra, con una punción con aguja fina junto con una impronta, ya que en la impronta nos vamos a encontrar una cosa y muchas veces en la aguja fina nos vamos a encontrar otra, ¿no? Y este es un error que yo veo muy frecuentemente y que muchas veces retrasa el diagnóstico, nos quedamos sin diagnóstico porque lo que tomamos es una muestra de la lesión superficial. Sí, efectivamente. Y con esto quieres llegar a cómo tomar muestras, ¿no? ¿Te refieres? Exacto, sí, Cómo... claro, porque supongo que en dermatología tienes un poco estandarizado que, claro, la impronta es útil, en oncología es muy poco útil. Entonces, claro, habría que determinar cuándo usamos una o cuándo usamos la otra. Entonces, Vale, según tu recomendación. desde el punto de vista dermatológico, yo creo que lo que hay que tener un poco es el esquema o la idea de qué tipo de lesión tengo y cómo recojo la muestra, ¿no? Para que nos dé la mayor información posible o que sea lo más representativa posible. Y de ahí, es verdad que utilizamos mucho la citología por aposición, pues en el momento que son lesiones costrosas o que no hay nódulo, placa, tejido, ¿no? Del que podamos hacer la punción. Claro, principalmente si tenemos costra de escamación, pues sí, levantar la costra, levantar un poco toda esa descamación y hacer aposición. Cuando hay erosión a lo mejor o úlceras, lógicamente, bueno, pues ahí a lo mejor la información que recopilamos no es tan representativa porque hay contaminación bacteriana secundaria. Bueno, ahí hay que intentar a lo mejor, yo con el lo diré, con la esquinita del porta, una de las esquinitas, pues como erosionar un poco la zona para, bueno, levantarla lo más superficial y coger muestra del tejido más profundo. Esto siempre y cuando no tengamos esto, tejido, para poder hacer, que siempre será lo ideal, hacer una citología por punción o punción aspiración según corresponda. Pero en dermatología quizás no es lo más habitual porque nos encontramos más otro tipo de lesiones y tú en oncología pues te encuentras más nódulos, placas Claro. que son para pinchar. Claro, que yo creo que Pues, ahí está muchas veces la duda, ¿no? Que cuando tenemos alguna lesión que está ulcerada, aunque sea un nódulo, que sea un tumor que está ulcerado, a veces me encuentro que me envían citologías por aposición y claro, lo único que vemos pues es la infección superficial, bacterias, neutrófilos, pero claro, no nos dan un diagnóstico. Entonces esto sí que yo creo que es un punto que hay que tener claro, ¿no? Que una cosa es la lesión superficial y otra cosa es la profunda y habría que intentar pues verlo todo, porque dependiendo de lo que tengamos, una información será más útil que otra. y a Y veces luego, está... Ay, dime, perdona, no, Sofía. sigue tú, que lo que ibas a contar. Estaba pensando ahora, por ejemplo, respecto a la toma de muestras, un caso, por ejemplo, una despigmentación, ¿no? Un linfoma, hablando de linfoma, que a lo mejor inicia con despigmentación aquí en la zona de la trufa e inicialmente lo que vemos es despigmentación, no hay erosión, no hay ninguna otra lesión. Pues ahí, por ejemplo, muchas veces, claro, hay que pensar si es un linfoma, hay un infiltrado ahí, celular y lo que estamos viendo es despigmentación. Pues en esa zona hacer quizás una punción de ese tejido que está despigmentado y podemos también recopilar información. Claro, exacto. Pues me viene muy bien que hayas puesto de ejemplo el linfoma porque precisamente para mí yo creo que uno de los tumores que más tiempo tarda en diagnosticarse y que yo me encuentro en consulta cuando lleva, además como es un tumor de evolución lenta en la mayoría de los casos, todo siempre pues lleva 6 meses, 7 meses, se ha recorrido diferentes, a veces es una segunda o una tercera opinión. Porque no han conseguido un diagnóstico precisamente en el linfoma cutáneo, ¿no? El linfoma cutáneo a veces tiene diferentes presentaciones y es verdad que como es un tumor poco frecuente, los veterinarios muchas veces no lo tenemos en la mente. El mastocitoma sí que lo tenemos ahí, yo creo que muy machacado, pero el linfoma cutáneo es como que es un desconocido y me pasa muchas veces que el diagnóstico es muy tarde. Muchas veces además ya se ha extendido y ya no podemos, bueno, pues aunque se pueden hacer cosas lógicamente, pero ya el tratamiento ya no es tan eficaz como hubiera sido con un diagnóstico temprano. Ya. ¿Qué experiencia tienes tú con estos casos? Sí, pues lo que estabas comentando, yo creo que el linfoma, bueno, sobre todo en los estadios iniciales, o sea, el linfoma cutáneo tiene distintas presentaciones. Quizás es más claro, más evidente cuando cursa con
con lesiones tipo placa, que bueno, pues se coge la muestra respecto a como lo estábamos hablando y se hace una citología y salen las muestras. Creo que el linfoma cutáneo donde más puede ser un poco más difícil de identificar o se puede retrasar el diagnóstico es cuando tienen esa presentación, una eritrodermia no exfoliativa que llamamos y al final es una piel, un enrojecimiento de la piel, eritema, algo de descamación, muchas veces, no siempre, pero muchas veces o hay pacientes que pueden cursar con prurito y esto confunde mucho. Y creo que es algo que hay que tener siempre en mente. Se nos puede escapar, yo creo, a todos en un estadio inicial, porque pues puede parecer perfectamente un cuadro de una dermatitis atópica, por ejemplo. Incluso también vemos, o sea, pasa en muchos pacientes que tienen dermatitis atópica ya desde hace años, pero, bueno, cuando se hacen más mayorcitos, desarrollan un linfoma cutáneo que, pues lo que hablamos, pues tiene descamación o tiene enrojecimiento de la piel y además tiene picor. Bueno, pues hay un punto ahí, yo creo, al inicio donde la sintomatología no es muy evidente que se puede escapar. Hay que tenerlo, yo creo, siempre en mente, sobre todo cuando hablamos de pacientes ya con cierta edad. Un paciente joven pues puede pasar y pasa, y yo creo que todos lo hemos visto, pero no es lo habitual. Entonces, ahí, claro, creo que ahí es el tener, o sea, acordarse de que eso existe, de que el linfoma cutáneo, saber las diferentes presentaciones que puede tener. Bueno, luego, por supuesto, está la despigmentación, ¿no?, de las mucosas, de la mucosa del labio, de la zona de la trufa. Que a lo mejor eso ya no se va a confundir no es la presentación que confunde con un cuadro de dermatitis atópica. O sea, sobre todo yo creo que cuando se retrasa tanto el diagnóstico es por estos dos motivos, ¿no? O ese cuadro clínico de con o sin picor, pero bueno, enrojecimiento y descamación, que no son unas lesiones tampoco muy alarmantes, y luego la despigmentación a veces de las mucosas, que lo mismo, pues bueno, se le ha despigmentado el labio o la trufa, pero como no hay una herida como tal, ¿no? O Claro. una lesión más llamativa o que preocupe más a los tutores, pues bueno, pasa desapercibido. Ahí, bueno, por supuesto, aparte de la toma de muestras y todo lo que estábamos hablando, ¿no?, lo que vamos a hablar de cómo hacer un buen abordaje, pues es sobre todo también el saber que existe y cómo puede presentarse, porque si lo tendremos en mente y cuando veamos algún caso así, pues nos saltará, por lo menos, a lo mejor no lo es, pero tenemos ya ahí la cosa de que puede ser, creo que es más difícil que se escape. Exacto. Yo muchas veces también un problema que nos hace retraso, que nos produce un retraso en el diagnóstico es la tendencia que tenemos a que cuando tenemos un problema con prurito, un problema dermatológico, a usar corticoides. Y claro, el problema es que inicialmente mejoran con los corticoides, entonces como que confirma nuestro diagnóstico de dermatitis alérgica o atópica, y entonces, claro, no pensamos que pueda tratarse de un tumor por esa respuesta inicial que tiene a los corticoides, de un tumor de bajo grado. Efectivamente. Que eso era otra cosa también, sí, que se me ha olvidado comentar lo de los corticoides, que es muy típico, sí, que se utilicen y haya una buena respuesta. Claro, y nos retrasa un poco, porque para evitar este tipo de cosas, ¿qué orden recomiendas tú que tengamos en el abordaje de un paciente dermatológico para tratar de evitar que se nos quede alguna cosa, algún punto de estos en el tintero, o que se nos pase algo por alto, y que podamos, aunque a veces hay casos difíciles que hay que tener paciencia y el diagnóstico no va a llegar en la primera consulta y a veces tampoco en la segunda, pero por lo menos para que llegue ese diagnóstico lo antes posible? Bueno, yo creo que lo más importante es ser metódico. Creo que en dermatología y en todas las especialidades, ¿no? En oncología, por supuesto, pero vamos, esto se puede aplicar a todas las especialidades. Porque siendo metódicos y empezando por hacer una buena anamnesis y recoger todos los datos posibles de la historia clínica, esto para mí, pienso en otras especialidades y creo que también es importante, pero en concreto en la dermatología creo que es fundamental, porque un poco también lo que decíamos antes, pues en dermatología hay
un grupo de lesiones, pero ese grupo de lesiones pueden estar producidas por un montón de enfermedades diferentes que se manifiestan con lesiones muy similares. Entonces, aquí, por ejemplo, recopilar mucha información hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis, nos va a dar mucha información a la hora de luego empezar a pensar posibles causas, ¿no? de lo que está pasando. La exploración física que hagamos del paciente, exploración general y exploración dermatológica. Muchas veces pasa que vienen a consulta porque tiene unas alopecias en la cara, por ejemplo. Hay que mirar todo, aunque ellos vengan por las alopecias en la cara y aparentemente así en un primer vistazo el paciente no tenga más lesiones, hay que explorar todo, hay que explorar los espacios interdigitales, las uñitas, bueno, todo el paciente, porque pues lo mismo, también te encuentras sorpresas. Y hay cosas que a veces bueno, los clientes o el tutor nos ha dado cuenta, no han percibido, y en la exploración hay otras lesiones que, por supuesto, van a ser importantes y nos van a dar también información. Entonces, después de esa exploración, de hacer una buena exploración del paciente, y la exploración al final es para tener una idea del patrón, del cuadro clínico que tenemos, el tipo de lesiones que tiene y la distribución de esas lesiones. Y con todo esto tenemos que hacernos un esquema de, vale, tenemos esta distribución con este tipo de lesiones, más los datos que tengamos de la historia clínica, y ahí ya empezamos a hacernos un diagnóstico diferencial, ¿no? De las posibles causas. ¿Qué puede estar produciendo esto? Bueno, pues esto y esto. Y a partir de ahí decidimos qué pruebas entonces tenemos que empezar a hacer para ir confirmando o descartando ese diagnóstico diferencial. Y luego, dentro de que hagamos pruebas, ¿ibas a decir algo, Sofía? No. Vale, sigo. Y luego, cuando hacemos las pruebas para el diagnóstico, pues lo mismo, ser muy metódico, y a veces a lo mejor estamos pensando, pues es no sé qué, pero no podemos ir directamente a hacer la biopsia. Bueno, tenemos antes una citología, un tricograma, lámpara de Booth, una serie de pruebas que además son muy fáciles, muy rápidas de realizar, que se hacen durante la consulta, se mira al microscopio y vamos a recopilar mucha información, vamos a descartar ya de ese diferencial muchas de las cosas que habíamos contemplado, vamos a confirmar otras. Hay veces que no podemos con la citología o el tricograma o el raspado, lo que estemos haciendo, confirmar. Entonces, bueno, pues hay que hacer un cultivo, hay que hacer una biopsia, hay que hacer otro tipo, una analítica general, otro tipo de pruebas. Con esto lo que venía a decir era eso, que ser muy metódico también en las pruebas que hacemos y no irnos a lo mejor o lo que decíamos antes, no dar por hecho cosas. Yo creo que va a ser esto, pero mi recomendación sería que hagamos siempre el protocolo básico de pruebas, porque a veces hay sorpresas y donde crees que va a haber esto, hay algo más o hay otra cosa que a lo mejor no creías tan probable o estaba en tu diferencial, pero luego dentro de que hagamos un diferencial siempre va a haber cosas más probables y menos probable esto y esto. Exacto. De ahí que para intentar hacer un buen diagnóstico y hacer las cosas lo mejor posible, que seguir un orden y no saltarnos pasos. Exacto. Además, no sé si te pasa lo mismo, que a veces tenemos una tendencia a los veterinarios a hacer pruebas como muy avanzadas antes de haber pasado por todas las pruebas sencillas que son fáciles, que es como tú decías, anamnesis, exploración, algunas cosas sencillas como un raspado, que son baratas, que lo podemos hacer en la clínica y que muchas veces nos dan un montón de información, porque a mí misma me pasa que te hacen, bueno, pues hemos hecho ya un TAC, un montón de pruebas, y resulta que en la palpación abdominal, que es una cosa que es gratis y que lo puedes hacer tú mismo en consulta, ya se palpa una serie de cosas que te van a orientar por un sitio y por otro, y no hace falta hacerle un TAC de tórax porque ya sabes ahí que has palpado algo y luego a lo mejor orientas el caso en otro sentido, ¿no? Que muchas veces nos vamos a, venga, pues vamos a hacer, yo que sé, en tu caso, pues a lo mejor pruebas de alergia, pues sin haber hecho previamente una serie de pasos que hace encarecer mucho el diagnóstico y dar muchas vueltas antes de llegar al diagnóstico, que se hubiera llegado mejor con la prueba más barata. Sí, efectivamente. Bueno, lo has dicho tú ahora bien también con ese ejemplo de
Pues estoy pensando, por ejemplo, un perro con una sarna sarcóptica que o no se ha hecho el raspado, o a lo mejor en el raspado no se ven los sarcóptes, pero se puede hacer un tratamiento diagnóstico terapéutico, ¿no? Dando alguna isoxazolina, que sabemos que funciona muy bien para la sarna sarcóptica, y bueno, y saber realmente si ese perro que tiene ese problema de prurito, por ejemplo, pues teníamos por ahí un sarcóptes que nos estaba complicando un poco la vida o no, y efectivamente tenemos un problema de alergia, y entonces ya sí pasamos a hablar de alergias, a si hay que hacer pruebas de alergia o lo que corresponda. Y esto es, o sea, y esto es un ejemplo, por ejemplo, de algo muy básico y muy sencillo y una cosa muy habitual. No hablamos de ninguna patología rara o poco frecuente o cosas más. O sea, que esto es como muy básico, ¿no? Vamos, son patologías muy habituales del día a día en la clínica, una sarcóptica o por supuesto las alergias. Y a veces esos pequeños detalles de no hacer el ser un poco ordenados y seguir un protocolo, pues puede hacer esos que se cometan sin Exacto. querer esos fallos. Exacto, que muchas veces nos vamos un poco porque pensamos que las pruebas más caras y más invasivas nos van a dar más resultados, y a veces, si somos ordenados, las pruebas más sencillas que sabemos hacer desde que abrimos una clínica, no tenemos que hacernos especialistas en nada, pues nos pueden ayudar mucho en nuestros diagnósticos. Y luego la última cosa, Sofía, que hay veces porque me encuentro a veces con compañeros, bueno, pues que les gusta menos la dermatología o el microscopio, mirar una citología, pero bueno, al final esto que estamos hablando para mí no implica que te tenga que gustar más la dermatología o mirar al microscopio, porque hay compañeros como tú que te pueden enviar las citologías y las puedes interpretar. Es más una cuestión de ser ordenados para cosas, eso, tener como un protocolo establecido para que, bueno, pues mira, yo no sé de dermatología porque sé de otra cosa o porque no me gusta, pero si tengo que ver pacientes dermatológicos y sé más o menos el protocolo que tengo que seguir, pues para no saltarme algo tan básico como una sarna sarcóptica, pues bueno, ya son, bueno, creo que son cosas que se van haciendo bien. No sé si me Claro, explicas. sí, perfectamente, que sobre todo te evitan errores en el diagnóstico o que tardes muchísimo en diagnosticarlo, que además al final tu cliente se cansa de acudir a la clínica porque la dermatología pues requiere mucha paciencia por parte de los tutores de las mascotas y claro, cuanto menos vueltas demos muchas veces pues mejor, pero pasa lo mismo un poco con la oncología. Son pacientes que acuden mucho a la clínica, son pacientes muy crónicos. Entonces hay que intentar dar las menos vueltas posibles para llegar al diagnóstico, porque luego nos queda el tratamiento, que es un tratamiento crónico en el que también van a tener que visitarnos mucho. Entonces es importante no cansarlos antes de llegar al tratamiento para pues, que colaboren con nosotros y llegar a buen puerto con estos pacientes. Efectivamente. Bueno, pues ya para terminar, yo creo que nos ha quedado claro lo que hemos hablado hoy, ¿no? Que en principio lo que queremos es no intentar confundir lo menos posible los procesos oncológicos con procesos dermatológicos, y para esto estamos de acuerdo en que tenemos que tener un buen protocolo y sobre todo ser muy ordenados a la hora de tener a la hora de abordar estos pacientes, perdón. Y me gustaría que nos contaras, para terminar, un caso en el que te haya resultado difícil, que sea muy confuso o que podría, vamos, que ha podido llevar a esta confusión entre un proceso dermatológico y un proceso oncológico, y cómo lo resolviste. Si puedes comentarnos alguno, si te acuerdas ahora de alguno, no sé si te he puesto ahora en... Relacionado, vale. Claro, pues es un poco más de lo que hemos hablado. Un linfoma cutáneo que se estaba manejando como como una alergia, una dermatitis atópica. Pero no acababa de ir bien, las lesiones empezaron a ser cada vez más, empezaron a salir úlceras, lo que al principio cursaba solo con prurito, algo de descamación y enrojecimiento, que respondía, pues es un poco lo que hemos hablado antes, respondía bastante bien a los corticoides, pero al cabo de los meses empezaron a salir lesiones ya diferentes, mucho más con una exfoliación mucho más severa, que no era la habitual de una dermatitis atópica. Aparece en la zona del muslo una lesión erosiva que parece que no responde a nada. Y bueno, ahí es donde
La citología, una vez más, fue la clave de todo eso. Esta perrita, por ejemplo, tenía no era una placa, era una bulldog francés y tenía una erosión en el muslo. Y luego, pues eso, muchas áreas de mucha descamación y cogiendo muestra, pues levantando un poco toda esa descamación, como haciendo un poco de erosión nosotros mismos con el porta en la superficie cutánea, y lo mismo en esa erosión. Mira, por ejemplo, si no era una úlcera, era una erosión, levantando un poco como una pequeña, bueno, capita más seca, ¿no?, que había quedado ahí sobre en la epidermis, y haciendo citología, en este caso por aposición, sí que, bueno, era una citología en la que era compatible con un linfoma cutáneo, y luego ya se biopsió y, bueno, y en ello están. Muy bien, fenomenal. Pues muy bien, con eso nos quedamos. Yo creo que bueno, espero que nos haya quedado un poco claro a todos que es súper importante la citología. Nosotros somos muy fans, que se la recomendamos a todo el mundo constantemente. Y el orden en nuestros casos, y acordaros de que a veces las lesiones dermatológicas que parecen piodermas, dermatitis o otro tipo de lesiones cutáneas, pues pueden ser también mastocitomas, linfomas cutáneos, pueden ser carcinomas de células escamosas en las zonas así características, que es simplemente lo que tú decías, ¿no? Tenerlo en mente para poder tenerlo en nuestro diagnóstico diferencial y hacer pues determinadas pruebas que nos permitan diagnosticarlo o descartarlo en su caso. Bueno, Sandra, pues la verdad que quería darte las gracias por haberte prestado voluntaria a este vídeo y compartir con nosotros todos tus conocimientos en dermatología, que la verdad que yo creo que nos has ayudado un montón a tener las ideas claras y a abordar mejor estos pacientes. Así que muchas gracias por estar aquí. Encantada de haberte tenido. Gracias a todos por seguirnos y por ver este vídeo. Espero que hayáis aprendido mucho sobre la diferencia entre un paciente dermatológico y un paciente oncológico. Un saludo a todos. Adiós, muchas gracias, Sofía. Adiós, gracias. Adiós, hasta luego.